¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Directo Marca Lanzarote, un Directo Marca Lanzarote especial, diferente y muy apasionante el que tenemos por delante porque ha sido un fin de semana trepidante en el panorama deportivo. Tenemos muchísimo de lo que hablar, del ascenso de San José Obrero, tenemos que hablar de la fase de ascenso, de ese playoff también en el cuadro femenino en oro para las chicas del CICAR y del Zonzamas, que desgraciadamente no se consiguió el salto de categoría. Tenemos que hablar del campeonato infantil de balonmano que se disputó precisamente aquí, en la ciudad deportiva, con la presencia, entre otros, del FC Barcelona, el Ironman. Muchísimo de lo que hablar, es verdad también, Robert, el ascenso del Marítima a la segunda división, pero comenzamos con la tercera división, del reporte rey, del fútbol, porque la Unión Deportiva Lanzarote y la Unión Surieza afrontaron el partido de ida este pasado fin de semana, un partido de ida que en líneas generales, si analizamos los resultados, yo diría que han sido muy buenos, sobre todo el de la Unión Surieza, que fue capaz de ganar, y ese empate que no es nada malo de la Unión Deportiva Lanzarote, un resultado que podría haber sido mejor, pero desde luego con el factor cancha y el factor clasificatorio creo que va a tener muchísimas opciones una Unión Deportiva Lanzarote que, ¿por qué no?, hay que decirlo, para mí es mejor equipo que el San Mateo y lo normal es que pueda pasar esta fase. El Unión Surieza, que se trae un 0-1, Robert, en un partido donde estuvieron bien los de Maxi Barrera, fueron capaces de asaltar el feudo amarillo, pero nos deja un mal sabor de boca después del partido, con la expulsión de Naucet Pérez, del cancerbero, que es parte fundamental del engranaje defensivo del equipo de Maxi Barrera y que no podrá competir este próximo fin de semana. Y no sé si esta variante cambia mucho la película. Robert, buenas tardes. Buenas tardes, Guille. Empezamos, si te parece, con el Unión Surieza. Buena victoria, buen partido, encarrila la eliminatoria, esa posible clasificación, pero la verdad que nos queda un sabor amargo, por lo menos a mí, cuando me enteré de esa expulsión de Naucet Pérez, que por cierto, hay que decirlo, le enseñó la roja en el túnel de vestuarios, no en el campo, por propinar, según pude leer en algún medio de comunicación, un manotazo en la cara de forma contundente a un rival. Si te parece, leemos el acta en el apartado de expulsiones. En Unión Surieza Montaña de la Cinta, en el minuto 90+8, el jugador Cecilio Naucet Pérez González fue expulsado por el siguiente motivo: una vez finalizado el encuentro y aún sobre el terreno de juego, propina un golpe con la mano abierta en el rostro de un adversario, haciendo uso de fuerza excesiva, sin requerir asistencia médica. Pero ahí estamos hablando de 4 partidos para el jugador que hasta la fecha, Guille, había disputado todos los minutos, era el jugador de tercera división, el único jugador que había disputado todos los minutos durante la temporada. Un jugador, además, importantísimo para el esquema ofensivo, no solo defensivo, es un grandísimo portero, sino ofensivo, porque el Unión Surieza empieza las superioridades con posesión de portero. La verdad que es una baja muy sensible. Está el club intentando hacer todo lo posible para revertir esa situación y por lo menos conseguirla cautelar a través de la presentación de vídeos. Se habla de injusticia porque solo es esta expulsión. Fue una tangana múltiple con muchos implicados y al final solo fue sancionado Naucet. ¿Pudiste ver no sé si en esa parte de la grabación se puede apreciar? Creo que no se aprecia. ¿Lo seguiste a través de la página web de la Unión Deportiva Las Palmas? El partido lo seguimos a través de la narración de Cristian Santana y de Chus Trujillo. Espectacular es el trabajo que realizaron a lo largo de todo el fin de semana nuestros compañeros allí desde Gran Canaria. El sábado estuvimos con ellos en San Mateo, luego hablaremos. ¿Y se aprecia Tangana, se aprecia la agresión? Ellos lo narraron como que sí. Perdió un poco los nervios. Lo que pasa es que fue una tangana múltiple, hay muchos implicados y solo se sanciona al jugador sureño. Hablaba Maxi en la rueda de prensa posterior al partido de que había hasta 20 jugadores implicados y personas implicadas en los hechos. Entonces, al final... Es que este hándicap, Robert, para mí determinante. Si analizamos en frío el resultado, diríamos que es muy bueno sobre el papel, pero es que para mí la pérdida de Naucet de cara al partido de vuelta, sobre todo ante un equipo como la Unión Deportiva Las Palmas, que te va a crear ocasiones seguro, el que esté o no Naucet es casi como encajar 2 goles en el partido de Para mí es la peor noticia que podía tener el Unión Surieza. Muy por encima de la victoria. O sea, es mejor un empate y contar con Naucet. O incluso una derrota por un tanto. Sí, yo también estoy de acuerdo. No, y para mí es la baja más sensible, la que es irreemplazable. Sí, es que claro. Porque ¿qué alternativas tiene el Lleida, Robert? Bueno, tiene a Oliver, portero suplente, portero que ha jugado con el Unión Surieza B, la competición en primera regional, y un muy buen portero como es Sione. Ya nos lo comentaba su entrenador, Ezequiel Vieites, muchas veces aquí en Marcador o varias veces hablábamos del chico como una de las opciones más importantes de cara al futuro en las porterías de los conjuntos lanzaroteños. Un chico con muchísima progresión, pero no deja de ser un juvenil, Guille. Poner sobre sus hombros la responsabilidad de un ascenso a segunda red, porque yo creo que muy bien lo tienen que hacer los servicios jurídicos de la Unión Surieza para que con esta redacción del acta, Guille,
no sea de 4 partidos la sanción. Y yo, Robert, no tengo esa información, no sé si tú igual sí la posees, pero es más que probable que el juvenil sea el encargado de defender la portería de Unión Surrieza en caso de que ese recurso de la Unión Surrieza no fructifique, que tiene pinta que no va a salir adelante. No lo sé, ni los conozco tanto a nivel deportivo como para ejercer una opinión, ni sé un poco la cabeza de Maxi en estas situaciones. Un chico que ha estado participando con el juvenil interinsular, que ha conseguido ese ascenso a División de Honor de la mano de Ezequiel Vieites, y un portero, Oliver, que ha estado todo en dinámica de primer equipo, que no ha podido participar, que ha asistido a todos los entrenamientos y que jugaba única y exclusivamente con el B. No sé qué pasa por la cabeza de Maxi Barrera, tiene entrenador de porteros, no sé qué le van a aconsejar y qué decisión va a tomar el técnico gran canario de la Unión Surriaiza, pero desde luego, para mí, seguro que desde que leyó el acta del partido es su principal preocupación de cara al partido de vuelta. Una muy mala noticia de un partido que se había dado muy bien en los primeros 98 minutos y que a la conclusión pues, nos deja ese sabor amargo. Aún así, ventaja para la Unión Surriaiza de cara al partido de vuelta, pero sí que es cierto que la baja de Nocet Pérez va a limitar mucho las opciones de la Unión Surriaiza, o por lo menos así lo pienso. Robert, hablamos del otro partido también muy interesante en la Vega de San Mateo, en ese partido entre el Panadería Pulido y la Unión Deportiva Lanzarote, que se ponía por delante del marcador. El San Mateo fue capaz de empatar, no sé cómo lo viste, pero para mí también un buen resultado, pese a que no se ganó, pero creo que esta Unión Deportiva Lanzarote, con el factor cancha, con su afición, con la ciudad deportiva y con ese hándicap clasificatorio que le permite incluso que le valga el empate en caso de prórroga, creo que tiene muchas papeletas para colocarse como primer finalista en este playoff de ascenso a la segunda ref. Rascado, Guille, me fui rascado de la Vega de San Mateo. Creo que la Unión Deportiva Lanzarote desaprovechó una grandísima oportunidad. El partido fue bastante espejo al de ayer, de la Unión Surriaiza. El conjunto lanzaroteño se adelanta en el marcador, las había tenido en 2 fallos defensivos, 2 errores de Matías Sosa y malos entendimientos, y los había solventado Alex Martín, partidazo, para mí el mejor jugador sobre el terreno de juego, un partidazo del portero de la Unión Deportiva Lanzarote, pero la realidad es que el Lanzarote era mejor equipo, mejor, presionaba bien, estaba bien, se adelanta en el marcador con ese gol de Alex Fuentes, y después en la segunda parte no supo manejarse. Sí lo hizo el Yaiza ayer, ante un Las Palmas Atlético, que también lo intentó, y no fue capaz, quizá por la inexperiencia propia de la edad de los futbolistas, una plantilla mucho más joven, la de la Unión Deportiva Lanzarote, los que saltaron al terreno de juego y los que participaron, que los de la Unión Surriaiza, no supieron manejarse en esos buenos momentos que tuvo el San Mateo en la segunda mitad, y un error de Javi Martín a la hora de proteger una pelota en línea de fondo muy parecido al de los Olivos la temporada pasada, permite a Santi Salgado meter una pelota adentro y David Ramírez en boca de gol fusila a Alex empatando. Un partido que al final, yo creo que la sensación de empate es justa, porque por lo que se vio en el terreno de juego, pero que si lo analizas, lo comentaba Chus Trujillo, lo comentaba también Cristian Santana en la retransmisión, creo que todos nos vamos un poco rascados por esa oportunidad perdida, esa oportunidad que ha dejado escapar la Unión Deportiva Lanzarote de cerrar ya una eliminatoria en el partido de ida. Vale, y para clausurar, Robert, este capítulo de playoff a la segunda ref y seguir avanzando en el programa, te pregunto, porcentajes, ¿cómo ves los partidos de vuelta, tanto para la Unión Deportiva Lanzarote como para la Unión Surriaiza, de cara a pasar de eliminatoria? Pues empiezo por el Lanzarote, que estamos viendo las imágenes. Yo creo que el Lanzarote es favorito. Creo que va a ser un partido complicado, pero que en su casa, si es capaz de que las entradas sean el precio normal, de que los socios no paguen ese tipo de cosas para llenar la ciudad deportiva, esta vez no se le puede escapar. Aparte, yo creo que deportivamente están por encima del Panadería Pulido, y en el caso del Yaiza, Guille, ahí ya, pues fíjate que a la espera del fallo del comité de competición ya lo veo mucho más difícil. Le hubiera dado un 90 con Naucet y le doy un 50 al Yaiza sin Naucet. Coincido con tu porcentaje, yo creo que es un 50-50, le sumas la ventaja del electrónico y le restas la baja de Naucet, que es como haber encajado prácticamente un gol, o peor incluso. 50-50 para la Unión Surriaiza, y te diría que la Unión Deportiva Lanzarote, a mi juicio, tiene un 70-30 de pasar esta eliminatoria ante el San Mateo. Siempre puede ocurrir, siempre puede haber sorpresas negativas, como ya ocurrió el año pasado con el Villa Santa Brígida, pero en principio, por potencial, por equipo, por afición, por campo, por todo lo que conlleva también la clasificación, en principio yo veo a la Unión Deportiva Lanzarote en la final autonómica. Robert, nos vamos a otro ascenso, a otra fase de ascenso, no, a otro ascenso conseguido, en este caso en Soria, del Lambis Lanzarote. Robert, espectacular el equipo de Samuel Trives, ya lo habíamos comentado, creo que este año, al igual que a veces erramos en nuestros pronósticos, lo comentamos que llegaba
pero como un auténtico Es que vi el partido, torbellino al playoff, con una liga. Bueno, hablaba ayer, por ejemplo, estuve con varios integrantes del San José Obrero, que estuve viendo la Copa Infantil de España, ahora hablaremos de ella, ese Campeonato de España, y me comentaban que este San José Obrero estaba compitiendo en una liga que no le correspondía, y así se mostró durante todo el año con resultados Partidazo, de más Guille. 20, más 25. Y llegó a Soria y fue capaz incluso de ganar al balonmano Soria, que no había perdido en todo el año ni un solo partido. Incluso remontando, vi el partido, lo vi por streaming, la verdad que la web está de la Real Federación Española de Funciona muy balonmano bien. es un cañón, se lo recomiendo a todo el mundo que le guste el balonmano porque ahí tienes todo. Pude ver el partido en directo, me encantó el equipo, Guille, desde el sufrimiento, desde la defensa, desde la portería, fueron capaces de remontar un partido que empezó igualado, con alternativas, y que el arreón, tras el descanso del balonmano Soria, fue poco a poco reduciendo diferencias el conjunto de Samuel Trives, con muchas modificaciones. Me encantó que participaron los tres porteros, un Vicente González espectacular, pero un Asier Morillas que para el penalti definitivo en un momento determinante. En los últimos 3 minutos no hubo ningún gol encajado en un partido de balonmano jugando a domicilio. Me pareció un auténtico partidazo de balonmano. También pude ver el de ayer, que ya cerraba la eliminatoria, aunque ya estaban Sí, pues de hecho, creo que fue el sábado ya. el sábado, se cerró para el ganar ascenso. 24-25 al balonmano Soria, ya por los resultados que se dio en el partido siguiente entre La Roca y el Romo, ya le permitía celebrar ese ascenso al San José Obrero, como así hicieron, pero aún así ganaron el último enfrentamiento de ayer por la mañana, consiguiendo 3 victorias en 3 partidos, espectacular. Lo decíamos en Radio Marca, la temporada y los resultados del Lambi Lanzarote. Enhorabuena al San José Obrero, Robert. Seguimos en el mundo del balonmano. En este caso nos llegan buenas noticias. Hablamos de balonmano femenino, de esa fase de ascenso de la División de Honor Oro, donde compitieron tanto el Zonzamas como el Cicar Lanzarote. Ninguno de los dos pudo ascender. De hecho, ese último derbi que se disputó el domingo por la mañana, 12:30, entre los dos equipos conejeros, perdió algo de fuelle. Yo estuve también. Y evidentemente ninguno de los dos ya se jugaba el ascenso, una pena porque lo tuvieron cerca de dar ese salto a la Liga Guerreras Iberdrola, así que los dos equipos el año que viene volverán a competir en oro, sumándose al Puerto del Carmen, que como sabemos ascendió de categoría, así que Robert, una pena porque se intentó hasta el final, una buena campaña de ambos equipos, sobre todo el Zonzamas creo por pretensiones y por objetivos, y no pudo ser. La verdad que una pena, porque además disputándose como local, tanto Zonzamas como sobre todo Cicar, que organizaba la fase, tenían muchas posibilidades, pero se encontraron con un rival que demostró en liga regular ser superior, ganando todos los partidos a nuestros representativos, y en fase de playoff también consiguieron el ascenso merecido el Zuazo, porque fue superior en resultado y sobre todo en juego, muchas fases del juego, superior a nuestros dos representantes. Una pena, como te digo, pero tendremos, no podemos obviarlo, 3 representativos en la segunda división del balonmano nacional la próxima temporada. La verdad que en líneas generales, más allá de que no se haya conseguido el ascenso, diría, y lo comentaba Cristina en un estudio, el potencial que se tiene en Lanzarote, una isla tan pequeñita dentro del panorama nacional. Estamos hablando de un equipo masculino en plata y 3 equipos, el único, y 3 equipos femeninos en oro, es decir, la segunda división del balonmano nacional. Incluso 2 de ellos, como este año se dio el caso, luchando incluso por dar el salto de nuevo a la Liga Guerreras Iberdrola, que no pudo ser, pero el año que viene seguro que el balonmano nos sigue deparando muy buenas noticias. Robert, otra buena noticia nos viene del cuadro femenino, pero no de balonmano, sino de fútbol, de ese ascenso del Marítima a la segunda división. Una orientación marítima, Robert, después de hacer una gran campaña, pues que consigue ese salto de categoría. Ahí estamos viendo las imágenes del conjunto dirigido por Wilmar López, principal artífice de este ascenso, lo peleó durante toda la temporada, hizo una pretemporada muy seria ya, con una planificación muy correcta, el conjunto de la Destila, con un Wilmar López renovado desde la temporada pasada y que ha ido creciendo con el equipo. Se tuvo que aprovechar de ese no ascenso en categoría superior del Fundación Tenerife, porque había quedado primero también en esta tercera femenina, pero al no ascender el filial, como no pueden tener 2 representativos en la misma categoría, Fundación Tenerife cede esa plaza de ascenso al segundo clasificado, que en este caso es el conjunto de la orientación marítima. Espectacular la campaña de las chicas, muy merecido, que ya en esa última jornada superaba en clasificación a la Chamán y se ponía en capilla para poder conseguir este ascenso a una segunda red, muy merecido para el conjunto dirigido, como decimos, por Wilmar López. Y este fin de semana, Robert, también tuvimos seguramente la cita por antonomasia, el deporte insular, ese Ironman 2024, que lo comentamos en la previa, que estaba marcado, por lo menos así lo indicaban los parámetros meteorológicos, y así se dio, iba a estar marcado por la ausencia de viento, que sabemos que es el condicionante más
complejo para los deportistas, sobre todo en el segmento bici, donde los tiempos suelen ser peores que los que se dieron este año, precisamente por la influencia del viento. Robert, pues una prueba, estamos viendo imágenes, espectacular de nuevo, 1.100 y pico participantes de 42 nacionalidades diferentes. Y bueno, al final el podium, como casi siempre, pues suelen estar los mismos o suelen ocuparlo los triatletas que tienen un perfil profesional, pero luego pues un gran porcentaje de estos deportistas que veíamos a lo largo del día, Robert, pues por los Pocillos, por Matagorda, por Playa Honda incluso, realizando esa carrera a pie. Y la verdad que mucho mérito y una prueba que sigue generando mucha expectación y sigue generando mucha economía para Lanzarote. Las dos cosas, Guille, la expectación, porque si te hubieras paseado el sábado, que seguramente lo has hecho, para ver toda la evolución de los triatletas por Puerto del Carmen, espectacular el número de aficionados que se animaban y se acercaban a la Avenida de las Playas para animar, ¿no? Y hacer ese seguimiento a familiares, amigos, incluso había curiosos que querían ver a los propios triatletas. Inundaron las carreteras de la isla también en esa prueba de bici y con la de triatlón, con la de maratón también, espectacular, como te decía, y no solo la parte deportiva, que yo no me atrevo a decir el nombre del triatleta que consiguió la victoria, complicadísimo, lo pueden leer en Radio Marca o igual te atreves tú, pero sí la parte económica, Guille. El año pasado había generado, según el último estudio que publicamos también en Lanzarote Medios, alrededor de 4,5 millones de euros esta prueba para la isla, entre todas las opciones que se pueden manejar. Y este año pues veremos el estudio que también se manejará en estas cifras, una cantidad muy importante para un fin de semana de deporte en la isla. Bueno, pues el vencedor en el cuadro masculino, Robert, a ver si no me equivoco, fue Kenneth van der Dries. O y así. La vencedora fue Anne Hugh, que sí que es más conocida, de hecho ha hecho historia, porque es la tercera vez que gana el Ironman de Lanzarote de manera consecutiva y ha hecho historia porque nadie antes lo había conseguido, ni hombres ni mujeres, coronarse en este Ironman catalogado por los propios deportistas, no por mí, que evidentemente nunca me he atrevido ni a acercarme, lo catalogan como el más duro del mundo, precisamente por ese factor viento, también por el calor, por la humedad, pero especialmente por el viento. Y estamos viendo la organización, como siempre, espectacular. Espectacular, ¿eh? El departamento de prensa. El desarrollo de esta prueba es brutal. Es increíble lo que hacen, todo lo que mueven, lo bien que lo hacen, acompañando a los triatletas. Información al segundo en redes, lo hacen fenomenal, con las imágenes sensacionales. Y luego siempre pongo en valor, Robert, porque estas pruebas que estamos hablando que no están focalizadas en un espacio pequeño, pues al final están generan, supongo, muchos residuos, mucha basura, pero es que no se nota porque todo insofacto se recoge, se prepara y vuelve a la normalidad en un espacio de corto tiempo. Robert, y aquí estamos viendo imágenes, también hemos ido extendiendo, también es importante, pero quizá con todo lo que teníamos, algo menos. Pero es ese playoff de regional que sí que es verdad que despierta mucha expectación, ¿no? Sobre todo en la isla, un playoff donde 4 equipos se batían en el cobre. En este caso, los 2 que partían con ventaja en la ida fueron capaces de pasar a la final. Robert, empezamos hablando de este partido que estamos viendo, donde la Unión Deportiva Lanzarote B ganó al Aria Club de Fútbol tanto en la ida como en la vuelta y se coloca como primer finalista y seguramente uno de los grandes favoritos para el salto de categoría. Y gran expectación, estábamos viendo las gradas que como coincidían en horario era complicado tener que elegir entre uno y otro, pero mucha expectación en la ciudad deportiva para ver al campeón de liga. Ya había ganado 1-2 en el norte, en el Adirao Rodríguez Bonilla en el partido de ida de esta eliminatoria de semifinales y fue muy superior en el segundo, con un 3-0, el conjunto dirigido por Pepe Corujo se impuso en la eliminatoria en un global de 5-1, superando a un Aria que hizo una temporada y está haciendo unos números sensacionales. El conjunto de Noé Padrón, felicitarlo, porque la temporada del conjunto norteño ha sido sensacional. Bueno, pues enhorabuena también al Aria Club de Fútbol de Noé Padrón, que efectivamente ha hecho un gran año, desde mi punto de vista casi sorpresa, porque creo que nadie al principio de temporada contaba con ese Aria metido en la semifinal. Y el otro partido, Robert, también muy bonito, hablabas de buena taquilla en la ciudad deportiva, creo que incluso más Argana. Es cierto que al final es más fácil juntar gente en Argana, parece que hay más bullicio que en la ciudad deportiva. Está más igualado también, parecía que estaba más igualado. Sí, y luego por el perfil también de los futbolistas, yo creo que más conocidos en la isla o que más veteranos en algunos casos. Y muchísima gente, las gradas a rebosar del Municipal de Argana, desde el inicio hasta el final del partido, que estamos viendo las imágenes, si se ve al fondo, pues lleno el Municipal de Argana, Robert. Un partido que tuvo todo un poco y un Valterra que tiene un gran equipo, que ha hecho un gran año, pero sí que es verdad que el Club Deportivo Tite fue capaz de aguantar. Le cayó un Antonio Geray
y no falló, cuando el Valterra tuvo 2 o 3 bastante claras para ponerse por delante del La marcador. diferencia. Y la diferencia la puso Antonio Geray, que a sus años, que no los voy a decir por respeto a los futbolistas, no sé los que tienen, pero es que es espectacular. Porque Sí, pero estamos viendo imágenes de Angelito. Tocó 3 balones y metió 1 gol y medio. Y luego las porterías también, Dorama está a un nivel, espectacular. Sí, quizá la diferencia sea eso, el que yo escuchaba a Carmelo en la rueda de prensa posterior al partido y se quejaba de la falta de acierto, que la diferencia había estado seguramente en las áreas. Y al final tú tienes a Antonio Geray, pues, o a Dani el Negro, pues al final tienes más ventaja que otros, ¿no? Tienes un poco más de punch que otros. Esa gente no se equivoca, normalmente cuando la tiene la mete para adentro y quizás haya sido eso la diferencia en una eliminatoria que 0-1, 1-1, 1-0, perdón, muy igualada y que por estos pequeños detalles pues han permitido al Club Deportivo Tite, yo te creo que también de forma merecida porque han sido los segundos en competición regular, cuidado. No solo hay que valorar también ese acierto de cara a portería, sino también todo el trabajo de la gente que tiene alrededor el club y han sido capaces de, a través de la organización defensiva, el trabajo de Alexis también enorme desde que llega, porque hay que mantener al equipo enchufado todos los partidos de liga regular y conseguir superar a uno de los favoritos como era la Unión Deportiva Valterra. Felicidades también al Club Deportivo Tite, una final muy apasionante. Bueno, pues felicidades a todos por la competición y bueno, especialmente al Pajita, que mira, que debutaba en ese banquillo regional, bueno, había estado de interino ahí en el Tinazo en algunas ocasiones, pero la verdad que espectacular lo que ha conseguido y para mí tiene mucho mérito porque el Tite, yo hubo un momento que miraba el banquillo entre los lesionados y los sancionados, hubo un momento que dije yo, es que se va a caer el Tite porque el Valterra lo intentó, pero oye, con sus armas el Tite aguantó y se coloca en la final ante la Unión Deportiva Lanzarote, que será este viernes en esa final de la Liga Regional a nivel insular. Luego habrá una última eliminatoria con Fuerteventura. Robert, y terminamos este repaso, a la actualidad con unas imágenes también bonitas, Campeonato de España de infantil, donde ahí vemos al San José Obrero contra el Barça, nada más y nada menos. El resultado se cerró cuando iban de una diferencia de más 30, pero espectacular. Bueno, la ilusión de los chiquillos del San José Obrero, que pese a no poder competir de tú a tú, evidentemente, con el Barça, pues disfrutaron de este partido, que como decía David, el míster de San José Obrero, me decía, oye, quizá algunos de ellos nunca más en la vida vuelvan a jugar contra el Barça. Y muchos de estos, en esa foto de familia final, acabarán igual en la selección española, porque la columna vertebral de la selección española infantil es la del Barça. La diferencia, hay una diferencia de físico, mira el portero Robert. Diferencia llegaba física al larguero. Llegaba al larguero. Son infantiles, ¿eh? Infantiles. No son de la categoría primera nacional como el ámbito. Ahí estamos viendo esa foto bonita, Robert, de todos abrazados. Mira el portero, por ejemplo, del Barça, llega al larguero con 13 años. Había una diferencia, era jugar hombres contra niños, pero bueno, la verdad que por un lado me gustó la profesionalidad del Barça, que al final fueron respetuosos en la victoria. De hecho, el entrenador les exigía, iban ganando de 30. Eso me parece correcto. Y en la grada se criticó un poco y dije, es que es normal, digo, porque es que ellos tienen que competir contra sí mismos. Y el San José Obrero, pues también, oye, con sus armas disfrutó, hizo lo que pudo. De hecho, me gustó porque el chiquillo, pues por ejemplo, paró siempre que tiraba a puerta, era gol prácticamente. Pues una de ellas, el guardameta, la pudo parar y se festejó ahí en el poli como si hubiese sido casi una victoria. Me parece espectacular el que haya podido organizarse en Lanzarote, el que hayamos visto este balonmano de base, donde nosotros en Canarias, la isla de Lanzarote es pionera en los sistemas de trabajo y además en los resultados. Tanto en masculino como en femenino tenemos unos resultados buenísimos. De hecho, estamos compitiendo en Campeonato de España, como el Puerto del Carmen, que va a la fase final, entre los 8 mejores equipos de España. El equipo de Puerto del Carmen cadete infantil, creo que ganó esta semana en Zaragoza y se planta en la final del Campeonato de España. Enhorabuena al Puerto del Carmen también por esa clasificación al Campeonato de España y enhorabuena al San José Obrero, pese a no pasar de esta fase sector, pero oye, para llegar hasta aquí no es fácil, que fue campeón de Canarias y se colocó en esta fase preliminar del Campeonato de España infantil de balonmano. Robert, muchísimas gracias por estar con nosotros. Este jueves volveremos con marcador y fin de semana de playoff en tercera aquí en Radio Marca. Ya les informaremos si estaremos o no en directo. Es probable que sí, en los partidos de la Unión Deportiva Lanzarote y de la Unión Surieza. Nos vemos mañana o nos escuchamos en el dial 104.5 en Radio Marca a partir de la 1. A todos los telespectadores de Lanzarote Televisión les espero el próximo lunes, como siempre, en directo a Marca.